Bienvenidas a un episodio más de este podcast de Psicología Real. Somos un equipo de profesionales expertas en salud mental que amamos esta combinación de la salud mental y Dios. Hoy me acompaña Nati, psicóloga, experta en todo el tema de niñez y adolescencia, y Pame, directora de la Clínica de Psicología Real, psicóloga clínica, y mi persona, Ale Sanabria, psicóloga clínica también. En este mes, como han visto en el blog, en todos nuestros posteos en redes sociales, estamos hablando acerca de un tema que está muy presente en nuestra vida, que es nuestra salud mental en el trabajo. Y yo quiero que usted piense en ese trabajo como en ese lugar que usted se desempeña. Puede ser la oficina, puede ser su propio emprendimiento, puede ser que usted trabaje a nivel clérigo en una iglesia, en ese lugar en el que usted pasa mucho tiempo de su vida desarrollando toda su parte profesional. Y cómo hoy por hoy nosotras podemos encontrar, no sé si la palabra correcta es un equilibrio o un balance. A veces estas palabras no me encantan porque dependiendo de la fase en la que estemos, no va a haber un equilibrio, no va a haber un balance, pero es encontrar que nuestra vida no solo depende de lo que hacemos en lo físico, sino también de cómo nuestra fe y nuestras creencias nos pueden ayudar a enfrentar estas presiones laborales que nosotras podemos estar experimentando. Entonces hoy vamos a explorar este tema, vamos a intentar contestar algunas preguntas que nuestras pacientes nos hacen, que llegan a consulta, porque tal vez en su trabajo, yo me acuerdo de una paciente que llegó porque la refirieron de su trabajo, le dijeron es importante que los niveles de estrés que ella estaba manejando fueran acompañados en un proceso terapéutico. Entonces vamos a explorar cómo podemos cuidar nuestra mente, el cuerpo y el espíritu en el trabajo sin perder de vista algo demasiado importante, chicas, y es lo que Dios nos ha enseñado acerca del descanso, la sabiduría y tener paz, ¿verdad? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, quisiera, Pame, comenzar preguntándote desde su experiencia, ¿cómo ves la salud mental en el ámbito laboral? Bueno, Ale, yo creo que es importante como siempre estarnos viendo hacia adentro, ¿verdad? Si bien es cierto, la salud mental en el trabajo la salud mental en general tiene demasiadas aristas y demasiadas como características que nos pueden estar impactando directamente. Entonces el trabajo no deja de ser de esas aristas que nos afectan, ¿verdad? Así como puede ser en el servicio a Dios, puede ser en mi trabajo tradicional, puede ser un servicio que yo estoy brindando a la comunidad en una ONG, que voy y doy servicio en el hospital, ¿verdad? Todas estas cosas requieren de mi esfuerzo, ¿verdad? Físico, emocional, espiritual, económico, ¿verdad? Porque me tengo que trasladar, ¿verdad? Porque me tengo que meter en una presa para llegar al trabajo, porque se me olvidó llevarle la cartulina del niño a la escuela, entonces pues eso ya me sumó a lo que yo ya llevo para el trabajo, que no me traje el almuerzo, que ahora qué voy a hacer porque me tengo que comprar el almuerzo y no estaba dentro de mi sistema económico de ese mes, ¿verdad? Todas estas cosas nos pueden pasar y es parte de ser humano, ¿verdad? Porque lo más vacilón de todo esto es que muchas de las cosas que nos dijeron fue, ok, no involucre el trabajo con su casa o no traiga esos problemas. Y no podemos hacer eso. Nosotros somos alma, cuerpo, o sea, en nuestra alma están nuestros pensamientos, nuestras emociones, y también vamos a trabajar con el espíritu y también vamos a trabajar con el cuerpo. O sea, nosotros somos seres integrales. Entonces, no podemos dejar en la casa las situaciones cotidianas, los problemas, las situaciones que tal vez estamos por resolver. Decías algo muy interesante al principio, y es que hay momentos en que tal vez no va a haber balance, y eso no significa que estemos mal. Eso significa que la vida en ese momento no está estable en esa área, pero no quiere decir que no vaya a estar, ¿verdad? Entonces, la salud mental es primordial, porque si nosotros no estamos en ese bienestar, hablando de bienestar, ¿verdad? O incluso salud mental,
se habla desde la OMS como ese bienestar completo, que no significa eliminar o que no haya solamente enfermedad, sino que yo esté en completa plenitud, ¿verdad? Donde yo me sienta estable emocional, espiritual y físicamente, ¿verdad? Entonces requiere que así como me duele la cabeza y yo busco una pastilla, yo pueda experimentar y darme cuenta cuando estoy demasiado cansada, ¿verdad? Cuando yo ya no estoy produciendo, cuando necesito levantarme e irme a dar una vueltita a la oficina, aunque sea, o salir y si tengo un espacio de sol, que me pegue un poquito de sol, 5 minutos, ¿verdad? Si ocupo ir al baño a respirar, que ocupo tomar agüita, ¿verdad? A veces me duele la cabeza y es que estoy deshidratada y es que me tomé la botella de agua y estaba aquí digitando, se me acabó hace horas y dejé de tomar agua y entonces ahora lo que siento es que estoy deshidratada, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si nosotras no nos cuidamos a nosotras mismas, no va a haber otro que nos cuide igual, ¿verdad? Entonces, en total, es totalmente direccional el que si yo no estoy estable por dentro en mi salud mental, no voy a rendir igual en mi trabajo, ¿verdad? Entonces, en definitiva, la salud mental en el ámbito laboral es primordial, ¿verdad? Hay algo importante y es que la Biblia dice que hay tiempo para todo, ¿verdad? Hay tiempo para descansar, hay tiempo para trabajar, que el que trabaja, que el que no trabaja no come, ¿verdad? Que también nos dice eso, ¿verdad? Pero, pero es específica en el hecho de que hay tiempo para todo. No es que siempre esté trabajando, no es que yo me pierda en mis horarios extensivos de trabajo, sino es que yo sea que priorice mi tiempo, ¿verdad? Y es ahí donde es importante como estas aristas. Pame, y es que hay algo curioso con este tema de la salud mental, ¿verdad? Porque a veces la gente lo generaliza mucho y no tiene como en claro qué es, o sea, qué es esa salud mental que yo tengo que tener, ¿verdad? Y cuando hablamos de esto, es algo que hablamos mucho también en psicología real, que es el bienestar. Entonces, es la capacidad que yo tengo de poder manejar las emociones, enfrentar las situaciones de estrés y el tema de las relaciones, ¿verdad? Cómo yo tengo las relaciones con las personas y también eso de la administración del tiempo, ¿verdad? Yo creo que la Biblia nos es muy clara en este tema, ¿verdad? Porque al final todo lo que somos es para glorificar al Señor. Entonces todo lo que yo hago debe de ser desde esa intención y ese corazón. Entonces ahí también tiene que estar implícito esto, en donde lo que yo voy a hacer y voy a realizar debe de ser como una ofrenda de gratitud hacia lo que Dios me da, ¿verdad? Que me da el trabajo. Que sí, que me pagan por medio del jefe, que me pagan por medio de la empresa, pero al final el Señor es el que está proveyendo eso a mi vida, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos claro esas cosas, vamos a poder dividir y separar y decir, ok, esto es el tema del trabajo y entonces voy a empezar ahora con mi familia, ¿verdad? Llego a mi casa, me desconecto del trabajo, voy a hacer con mi familia, llego a la iglesia, me desconecto del trabajo, voy a enfocarme en lo que tengo que enfocarme, ¿verdad? Ahí es donde hablamos de un cerebro integrado, que ese cerebro tiene la capacidad de poder adaptarse a varios ambientes desde este bienestar, ¿verdad? Pero primero empiezo desde lo que yo creo y cómo yo estoy teniendo el control de este mundo interno, ¿no? Y hoy en día vemos que la demanda laboral crece más, ¿verdad? Entonces no hay límites, entonces mi jefe me escribe a las 9 de la noche o me escribe el sábado, el domingo cuando yo estoy con mi familia, ¿verdad? Y si yo no le contesto, se enoja. Entonces este tipo de demandas que hay hoy en día a nivel laboral están haciendo muchos estragos en la salud mental de las personas, ¿verdad? Porque entonces ya un domingo llego y empiezo con ataques de ansiedad, es que yo no quiero ir, o me levanto llorando, o sea, hay personas, ¿verdad?, que se levantan llorando y diciendo, yo no quiero ir a trabajar por la gran demanda laboral que hay, en donde no logramos separar esos espacios, estas pausas activas que decía Pame, o sea, voy a levantarme e ir a llenar la botella de agua, ¿verdad? Pero no, es que si me levanto me voy a atrasar. Entonces necesitamos saber administrar ese tiempo y tener este bienestar desde un punto importante de equilibrio. Yo creo que el punto importante de equilibrio que nosotros siempre tenemos que tener
es lo que dice la palabra de Dios, o sea, qué es lo que Dios dice esto de nosotros, cómo le gustaría a Dios que nosotros manejemos nuestra vida. Qué importante esto que nos estás diciendo, Nati, porque el punto de partida pueden ser muchos, ¿verdad? Puede ser la sociedad, puede ser lo que yo aprendí, lo que yo vi. El otro día una persona me decía, es que, bueno, yo crecí con un papá que era adicto al trabajo, entonces yo creía que así era como tenía que ser, pero nosotras como hijas de Dios tenemos que ir al punto de partida que, como bien dice Nati, es la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Porque hay este versículo que dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y entonces tal vez, o sea, el trabajo llega como una bendición de Dios, pero si yo no lo administro bien, ¿qué es lo que me va a traer a la vida? Me va a traer estos problemas que evidentemente van a hacer que mi ambiente laboral no sea sano, que mi ambiente laboral, y muchas veces no es ni siquiera por el trabajo, es por cómo yo estoy administrando lo que está pasando ahí. La salud mental a veces, chicas, se tergiversa o se malentiende y se cree que usted tiene salud mental si usted está así en modo paz y relajación todo el tiempo y todo está perfecto. Y eso no es salud mental, sino cómo nosotros, a través de las distintas circunstancias que tenemos, podemos administrar de forma adecuada las emociones que estamos experimentando. Entonces, si yo estoy con extrema carga de trabajo, me siento cansada, irritada, ¿cómo estoy manejando ese cansancio y esa irritación? Lo estoy reconociendo, estoy haciendo esa pausa activa, estoy dedicando el ratito para comer, para estar hidratada o no. Y ahí es donde nosotros vamos a ver una diferencia en nuestra salud mental, en nuestro trabajo, en este manejo adecuado que yo haga en mi día a día. Ahora, hablemos de algunos quizás factores que afectan nuestra salud mental específicamente en el trabajo. Nati, ¿qué opinas sobre el impacto, ahora sí, del clima organizacional y cómo esto se relaciona con nuestra paz espiritual? Claro, eso es muy importante, ¿verdad? Yo creo que esta cultura organizacional es la que va a marcar la diferencia en los ambientes laborales, ¿verdad? En cómo yo me percibo, cómo está el tema de la organización, cómo está el tema de la remuneración, ¿verdad? La motivación, o sea, ahí entran un montón de aristas, ¿verdad? Pero no es lo mismo tener un trabajo en donde yo tenga una interacción positiva y saludable con una jefatura a en donde pase todo lo contrario, ¿verdad? Donde tenga un jefe en donde todo tiene el control, ¿verdad? Siempre está en esta persecución de que necesito esto ya y que no, o sea, no me, es, literalmente a veces es como no me importa lo que usted tenga que hacer, ¿verdad? Pero ocupo esto ya, ¿verdad? Entonces, ese tipo de aristas van a marcar mucho la diferencia en cómo yo voy a permitir o establecer estos parámetros de salud mental dentro de un clima organizacional, ¿verdad? Eh, y es que esta cultura del workaholic, ¿verdad? Que estamos hoy en día con esto, está muy marcada también en Latinoamérica, siento yo, ¿verdad? Porque si vemos países, las transnacionales, ¿verdad? En Estados Unidos, o mismo que están implícitas aquí en Costa Rica, ¿verdad? Cómo hay más confianza en la persona, de que poder, ¿verdad?, distribuir que, con el objetivo de que puedan cumplir los objetivos del trabajo, ¿verdad? O sea, mientras vos cumplas los objetivos, eso es lo que yo espero de vos, ¿verdad? Y podés como organizar ahí tu tiempo y así. Pero en la cultura latinoamericana estamos mucho esto de que nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Y tenemos que sudarla y tenemos... Eso es algo que ha estado marcado por generaciones en nosotros. Ha llevado a que tengamos muchas creencias o patrones que no están basados en cómo yo puedo funcionar de manera saludable, ¿verdad? Entonces, yo necesito conocer la cultura de mi trabajo, porque a veces puede ser que esté en un ambiente totalmente estresor y yo no me estoy dando cuenta porque yo lo veo normal.
Y yo digo, no, es que esto es lo normal, o sea, esto es parte de que mi jefe me grite, y ahí sí, es mi jefe, ¿verdad? Porque muy probablemente en mi casa me gritaban, entonces decía lo normal, mi jefe me grita, eso es parte de, ¿verdad? Pero yo necesito detectar cuáles son esos factores que están en mi ambiente para yo decir, un momento, esto no está bien, o sea, no está bien que mi jefe me esté escribiendo en horas de la noche, o que me esté escribiendo un fin de semana porque necesita que yo le haga algo, ¿verdad? O que llegue y me pegue los 4 gritos en la oficina, o que me pegue los 4 gritos delante de las personas, ¿verdad? Eso no está bien. Necesito empezar a identificar para poder reconocer si ese ambiente organizacional está afectando mi bienestar emocional. Uh-huh, uh-huh. Qué interesante eso que dices, Nati, porque mientras vas hablando, bueno, aquí uno aprende también y toma para el saco de uno, ¿verdad? Porque curiosamente pensaba en climas organizacionales donde yo he estado inmersa, ¿verdad? Y donde yo he dicho, qué interesante esos comportamientos, ¿verdad? Donde hay una microgestión, ¿verdad? Donde toda la cultura de los jefes es estar como constantemente encima de la otra persona. Entonces, de hecho sale un reel donde dice, cuando mi jefe no viene a trabajar, ¿verdad? Y sale y dice, hola, qué lindo día, qué lindo está el sol, ¿verdad? Porque la gente se siente más cómoda cuando su jefe no está, ¿verdad? O cuando esa persona que genera como un factor estresor no está presente, ¿verdad? Y eso es porque tal vez esta persona tiene, y no lo estoy justificando, sino que voy hablando desde los factores que pasan en nuestra casa, ¿verdad? El concepto de esta jefatura es hay que controlar, porque eso fue lo que aprendió, ¿verdad? Entonces, si no controlo, no soy buen jefe o no soy buen líder, ¿verdad? Entonces, y las otras personas también tienen ese concepto. Ah, bueno, entonces un jefe y un líder es el que controla, ¿verdad? Y entonces, si la persona no está encima mío, entonces yo no sirvo a Dios, si estoy en una iglesia, no sirvo a Dios con excelencia porque no me están viendo, y si estoy trabajando no hago lo que tengo que hacer, ¿verdad? Porque al final entonces son conceptos que tenemos, ¿verdad? De lo que aprendimos en nuestra casa. Por ejemplo, lo que decía Ale, un paciente que piensa que el papá workaholic, eso es lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, en definitiva, nuestras creencias van a afectar el cómo nos desempeñamos en la cultura organizacional y la creencia del otro y la creencia del otro, y así se crea una cultura, ¿verdad? Donde entonces mezclamos todas esas formas de pensamiento que al final termina trayendo mucha flagelación a nuestra paz, ¿verdad? Hay algo interesante con la paz y es que la Biblia habla de busque la paz, ¿verdad? O sea, no es como algo que llega. Sería genial, pero no, es como que uno debe trabajar por ella, ¿verdad? Entonces, realmente, indudablemente estos ambientes nos pueden generar muchísima inestabilidad, desregulación emocional, ¿verdad? Donde yo no quiero ir a trabajar, donde me pongo a llorar, donde siento un hueco en la panza porque siento un bajonazo, ¿verdad? Donde físicamente empiezo a tener como los músculos, súper estresados, rígidos, exacto, me empieza a dar gastritis, ¿verdad? Y todas estas cosas en función de que llegan y le dicen, estás estresado, ¿verdad? Cuando estás en el doctor, y la mayor parte del tiempo cuando le preguntan me da mucha gracia porque el doctor pregunta, ¿estás estresado? Y la gente cuando le cuenta a uno es como, no, ¿quién no? ¿Verdad? Entonces es como muy interesante porque esa pregunta de cómo, ¿quién no? Entonces es porque hemos generalizado que el estrés está bien y que el ambiente entonces estresor en nuestros trabajos es normal, ¿verdad? Entonces más bien esa es la pregunta donde, ok, porque yo estoy generalizando que esta sensación de falta de paz está bien, ¿verdad? La paz no es ausencia de guerra alrededor, o no es ausencia de situaciones no, como todo solucionado, no. Significa que en medio de todo eso que yo no puedo controlar, está lo que sí puedo controlar, que es lo que yo pienso, hago y digo, y a partir de ahí empiezo a trabajar mi paz interior, ¿verdad? Entonces, muchas veces esa paz viene en función de los límites que yo ponga, que a veces decimos, no, yo no digo nada para llevar la fiesta en paz, ¿verdad? Pero en mi interior hay una guerra interna porque no estoy de acuerdo con las cosas que están pasando. Entonces,
Es mejor levantar la mano de forma profesional y de forma educada y decir, mira, no estoy tan de acuerdo con tal cosa, que vivir con la guerra interna. Ahora bien, ¿se me puede hacer una guerra afuera? Sí, porque el jefe puede decir, no, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, ok, pero también puedo yo vivir con el hecho de no decirle nunca al jefe y sentir que entonces este es el trabajo que me tengo que comer todos los días, porque lo necesito. Entonces, esa es la calidad de vida a la libertad que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Entonces, o bueno, en un contexto también de iglesia, ese es el servicio que Dios me ha llamado, sentirme así, que yo no le puedo decir a mi líder las cosas, o que yo no se las puedo decir a mi pastor, ¿verdad? Porque entonces ahí la que ocupa poner límites y la que ocupa levantar la mano soy yo, ¿verdad? Es trabajar a partir de mí, yo no puedo cambiar al otro, pero sí puedo cambiar mi percepción desde donde yo lo veo y desde donde yo me posiciono. Me estoy posicionando desde el miedo, me estoy posicionando desde el enojo, me estoy posicionando desde el uy, qué susto, o me estoy posicionando desde el valor que tengo y la capacidad y el derecho de poner límites y decir, ok, esto me beneficia o esto no me beneficia, ¿verdad? En función de mi plenitud. Yo creo que, o sea, me surgen dos preguntas de esto que estamos hablando. Una sería, entonces, ¿cómo puedo yo ser generadora de un clima organizacional sano? Y la otra es, ¿cómo puedo manejar un clima organizacional no sano? ¿Verdad? Porque, ok, ¿cómo puedo yo generarlo? ¿Qué tendría que hacer yo para que sea ese ambiente sano? Y si no, si más bien estoy, digamos, porque ahora Nati decía, bueno, que su jefe le esté escribiendo a las 9 de la noche, no está bien. Pero tal vez usted es un empleado de confianza y tiene que estar disponible. Y se los digo porque yo atiendo muchas personas así, que tienen puestos de confianza y no pueden desligarse del todo. O también he atendido personas que son emprendedores, o sea, que si ellos no están pendientes del desarrollo de su empresa, pues no camina, porque tal vez todavía no tienen la cantidad de ayuda que necesitan. Entonces, en medio de esas realidades, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que es importante como revisar cuál es, en dónde estoy posicionada yo, ¿verdad? Lo que les decía anteriormente, cuál es mi realidad, ¿verdad? Ok, si yo estoy en un emprendimiento y estoy empezando y yo no tengo los insumos, ¿verdad? Y la gente que me encantaría tenerla, pero no la tengo, entonces necesito sí priorizar los tiempos, sí o sí necesitamos crear rutinas. Las rutinas nos generan orden, ¿verdad? Y nos trae como estabilidad a nuestra mente, ¿verdad? A veces decimos, no, que fluya, ¿verdad? Y sí, hay muchas cosas que pueden fluir, pero hay otras que necesitamos establecer rutinas. Ahora bien, ser flexible, la rutina a veces puede cambiar, ¿verdad? Ese día, ese proveedor que tenía que traer una marca específica de refresco para no hacer aquí promoción, no llegó. Exacto, no llegó, ¿verdad? Y entonces hay que salir corriendo a comprar ese producto a un súper porque el cliente estaba esperando ese producto, ¿verdad? Entonces esas cosas, esos imprevistos pueden suceder, ¿verdad? O si lo hablamos en el caso nuestro, el paciente no llegó, ¿verdad? O el paciente llegó tarde, ¿verdad? O yo me quedé pegada a una presa y la que llegó tarde fui yo, ¿verdad? Entonces esas cosas pueden suceder, es la realidad que nosotros tenemos, es la realidad que tenemos en Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Donde hay un montón de carros. Entonces, ok, ¿cómo podemos prever eso, verdad? ¿Cómo podríamos crear rutinas también donde metamos esta hora va a ser de descanso, ¿verdad? El lunes, por ejemplo, hay unas clases de, no sé, zumba, pilates, algo que te guste hacer en el gimnasio o ahí en tu barrio, y entonces decís, a las 4 de la tarde me desconecto porque a las 5 tengo clase, y eso va a ser como si fuera una clase teórica de tu carrera, o sea, no importa, ¿verdad? Con esa misma seriedad que como si tuvieras una sesión con un cliente. Igual, con esa misma seriedad, porque si nosotros no tomamos con seriedad nuestras rutinas, nadie más lo va a hacer, ¿verdad? Y decías algo muy importante, ¿cuándo me vuelvo yo un no generador positivo, ¿verdad? De un buen clima? Cuando yo me he perdido
en el clima, ¿verdad? Cuando yo ya me perdí, cuando yo no puse límites, cuando ya yo estoy exhausto, cuando yo ya me encuentro en burnout, ¿verdad? Cuando estoy quemado, ya ahí no importa que me den el ascenso, ahí no importa que me digan que soy muy buen trabajador, ahí no importa que me digan que qué buen servidor soy, porque ya estoy cansado. Entonces, el cansancio a nivel cerebral nos nubla, ¿verdad? Es como si yo no viera nada más. Yo solo veo cansancio, veo estrés, veo como tristeza cuando todo se pone azul, ¿verdad? Todo lo veo azul, ¿verdad? Porque todo es muy agotador, porque en ese momento llevé a mi cerebro a un máximo de agotamiento físico, emocional, mental. O sea, en todas mis áreas estoy agotado. Entonces, y ahí es cuando me doy cuenta que tengo que hacer un cambio. Pero ¿por qué no llegamos, o sea, por qué no llevamos entonces al tema de la prevención? No lleguemos ahí, ¿verdad? Ese nivel de agotamiento va levantando la mano. Cuando sentís ese dolor de cabeza que te decía anteriormente, cuando sentís la presión en el pecho, cuando no comes y pasan horas sin comer porque estás trabajando, esas son señales que te pueden llevar a ese burnout que finalmente te llevan a ser un mal generador de ambiente, ¿verdad? Porque entonces empiezo a ver todo lo malo que hay en la organización y empiezo a contarle eso a todo el mundo. Es que no, aquí no cuidan a la gente, es que aquí no están en función de los demás, es que aquí lo único que hacen es explotarnos, etcétera, etcétera, y empiezo a hacer entonces ese mal generador, ¿verdad? Entonces, ok, está bien, puede que yo no esté de acuerdo con la cultura, estamos de acuerdo, ¿verdad? Eso es como personal, pero la cultura tiene algo muy particular, y es que si yo no estoy de acuerdo, puedo dejar de ser parte y no va a pasar nada, ¿verdad? Porque a veces queremos ser como Superman o Supergirls, ¿verdad? Donde queremos cambiar una cultura, y eso es como querer tapar el hueco de la capa de ozono una sola persona, ¿verdad? No es posible, ¿verdad? Entonces eso se requiere de muchos recursos. Entonces, en ese momento es poder decir, ok, ¿qué es lo más drenante para mí? ¿Tratar de cambiar una cultura o tomar yo decisiones? ¿Qué es lo que está más cerca? O sea, ¿qué es lo que tiene más sentido y más realidad, ¿verdad? Y a partir de ahí entonces poder permear lo que yo estoy haciendo. Un buen generador tampoco es el que tapa el sol con un dedo, pero sí entonces el que está ahí no sé, que hay un compañero que está comiendo delante de la computadora, no, mira, vamos, comamos, sacamos el tiempo, ¿verdad? Eso es también ser un buen generador. Un buen generador es también felicitar al compañero, felicitarnos por el trabajo que hicimos, que aunque pasó algo mal, poder decir, bueno, ¿qué podríamos hacer mejor? Aunque no seamos el líder del equipo. No necesitas ser el líder del equipo para ser un buen coach del compañero que está a la par, porque al final juntos lo que estamos haciendo es llegar a un objetivo común. No queda bien la persona, no quedó bien yo, no queda bien el equipo. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que veamos esto como una masa y no como uno solo que se lleva el crédito, ¿verdad? Entonces, verlo desde esa disposición, desde mi punto. Qué bonito, porque ahora que decías eso me acuerdo, yo tuve una jefa que, o sea, para mí no hay como ella. Impresionante. Y el ambiente en el que estábamos no siempre era sano, pero ella era impresionante, de verdad, a mí me asombraba. Creo que a veces inclusive poniéndose ella en riesgo y en su salud emocional y todo, pero también estuve en ambientes donde había jefes que uno decía, ayúdeme Dios, ¿verdad? ¿Qué es esto tan terrible? Esta persona ocupa un psicólogo. Vaya, trabájese, porque está demasiado... Y más difícil cuando la persona es psicóloga. Sí, fatal. Bueno, tenemos que aprender nosotras también. Sí. Y algo interesante también es que, Nati, no sé qué pensás de esto, hay personas que, dependiendo del ambiente en el que estén, también hay rasgos de su personalidad que tienden a prevalecer de una forma sana o no, ¿verdad? Hay personas que son excelentes en su trabajo, pero a nivel ministerial es algo terrible. O hay personas que a nivel ministerial es impresionante, pero en el trabajo nadie los puede ni ver. ¿Cómo nuestra personalidad afecta el clima organizacional? Sí, eso es súper interesante, ¿verdad? Porque eso es como el apego. Yo tengo el apego con mi pareja súper evitativo, pero con mis amigas soy súper ansioso, ¿verdad? O así, que lo voy despertando en las diferentes relaciones que yo tenga. Yo creo que aquí lo primero
es el autoconocimiento. Eso es demasiado importante, ¿verdad? Porque si yo no conozco quién soy, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que a mí me disgusta, qué son las cosas que tolero, qué son las cosas que no tolero, o sea, cuáles son esos botones que me aprietan y pum, y exploto, ¿verdad? O sea, si yo no me conozco, no tengo este autoconocimiento, por ende, no voy a tener una regulación emocional estable. Entonces voy a ser como habla Santiago, que soy como las olas del mar, ¿verdad? Que vienen y van y conforme va pasando las situaciones o las circunstancias voy así, ¿verdad? Voy, entro y después salgo y voy en eso, ¿verdad? Porque hay mucha inestabilidad. Entonces esa inestabilidad me va a llevar a mí a funcionar de maneras, iba a decir esta palabra, pero no me gusta tanto, pero tóxicas, ¿verdad? Cuando hablamos de esa toxicidad, es literalmente como decía Pam, es que nuestro cerebro empieza a ver demasiado cortisol y en ese cortisol literalmente nuestro cerebro empieza a envenenarse, ¿verdad? Por eso esas relaciones o esos ambientes a veces nos llegan a afectar a nosotros tanto. Pero, ¿qué pasa si yo no conozco? Si yo no me conozco. Entonces, yo puedo decir, sí, es que yo soy en el trabajo totalmente dedicada, pero en la parte ministerial no, ¿verdad? O en o no soy dedicada a mi familia, ¿verdad? Y en el trabajo las personas me admiran, pero mi familia no me admiran, ¿verdad? Porque entonces esos factores son cosas que hay que descubrir, ¿verdad? Primero de quién soy, cuál es mi personalidad, cuáles son los rasgos de personalidad que tenemos, porque al final todos tenemos personalidad y son diferentes, hay diferentes rasgos y necesitamos tenerlos claros para poder decir, mira, es que si esto me llega a pasar, yo sé que yo voy a actuar de esta forma, entonces como yo actúo de esta forma, voy a buscar la estrategia para no caer en eso, ¿verdad? Para, por ejemplo, cuando tengo que hablar, usar el tacto y no ser tan directa, ¿verdad? Usar el tacto para poder comunicarme. Entonces, ese tipo de cosas, yo siento que eso es lo primero que nosotros necesitamos, el autoconocimiento, para poder tener la regulación emocional que necesitamos. Demasiado así como directo, muy bien, ¿verdad? Ese autoconocerse. De hecho, que en el programa de Viviendo en Plenitud, ese es el módulo 1, es ese conocernos, porque si ni sabemos de dónde venimos, por qué esto me detona, por qué esto a mí me hace enojarme tanto, por qué estos comportamientos no los aguanto, eso va a hacer entonces que uno solo está en modo reacción y no en modo respuesta. Y que mi comportamiento no solo afecte a los demás, sino también a uno y llegar a ese burnout que decía ahora Pame, que a veces el burnout, también todo este me lo vamos a estar hablando para que quede bastante claro, pero el burnout no es nada más que usted se sienta cansado, eso no es, sino es donde ya hay una afectación en su salud, ¿verdad? Y esa afectación puede ser de una depresión, de una ansiedad, no solo de cosas físicas, claro, también de cosas físicas. ¿Cuántas personas con migrañas, con contracciones no, contracturas, ¿verdad? Contracturas. Sí, esa es otra cosa. Puede ser que Cuando vino el bebé, sí. Ay, no, Dios mío. ¿Verdad? Entonces, todo sí. Todo este tipo de cosas realmente o sea, si usted está en un ambiente laboral como el que hemos venido hablando y de su parte no hay límites, de su parte no hay autoconocimiento, es la receta perfecta para un desastre que termina hasta las personas incapacitadas en procesos financieros y médicos altísimos. ¿Por qué? Porque no supe decir no, porque no supe manejar adecuadamente mi tiempo. Y yo siempre les digo, no hay cuerpo que aguante eso. Tarde o temprano nos vamos a enfermar. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. El trabajo es una bendición. El trabajo nos permite desarrollarnos, nos permite cumplir metas financieras, hacer relaciones en muchas ocasiones de largo plazo, conocer personas que quizás de otra forma usted no conocería,
pero si no hay un manejo adecuado, entonces voy a enfermar y ese no es el fin del trabajo, sino que usted florezca, sino que usted se sienta demasiado satisfecho al final del día de lo que usted hizo. Ayer les ponía un reel en la cuenta de psicóloga Ale Sanabria y entonces les ponía, yo me imagino que a ustedes les ha pasado también, de los psicólogos no sirven para nada, la psicología no sirve, ¿verdad? Esas son las frases con las que yo no creía en la psicología, o bueno, no, es que mi familia no se cree en eso. Y yo, ¿verdad? Ponía ejemplos de a las personas que uno acompaña en los procesos, las historias que uno ha tenido que escuchar de personas que se sintieron tan seguras de poder por primera vez decirle eso a alguien y ser yo esa persona en quien el otro está depositando una historia de dolor que ha guardado por años. Qué privilegio, pero ¿qué pasaría si yo estoy sentada 80 horas a la semana? ¿Qué pasa si yo no me hidrato? ¿Qué pasa si yo no interactúo con otras profesionales como ustedes? Como bien decía Pame un día, la psicología puede ser una carrera muy sola si no trabajamos en comunidad. ¿Qué pasaría? Bueno, que tal vez mi nivel de empatía va a bajar. ¿Qué pasaría? Que tal vez ya no me siento tan conectada con la otra persona para poder ser ese lugar seguro. Entonces, qué importante es nosotras estar alertas a cómo estoy manejándome yo y las emociones que me genera el clima organizacional, el trabajo, mis funciones diarias, etcétera. Y quizás, chicas, para ir cerrando, me gustaría preguntarles cómo, aparte del autoconocimiento, aparte de las rutinas, no sé si se les ocurre alguna otra cosa que podemos hacer para manejar ese estrés laboral que es normal de los trabajos. O sea, no todos los trabajos son relajados, no todos los trabajos son, ay, qué lindo, no, hay momentos que hay estrés laboral. ¿Qué podemos hacer para manejarlo? Yo creo que algo importante aquí es, como decía Pame al principio, somos seres integrales. Entonces, desde la forma en que yo me estoy alimentando, ¿verdad? Cómo yo estoy comiendo, cómo está mi alimentación, si estoy respetando los espacios para comer y el tipo de alimento que estoy comiendo, ¿verdad? Eso ya con solo la microbiota, ¿verdad? Que está muy relacionada con la parte emocional en nosotros, eso va a traer mucha estabilidad en nosotros, ¿verdad? El consumir agua, el hacer ejercicio, esos tipos de rutinas en nuestro día a día, o por lo menos priorizarlo dentro de la semana, nos va a traer mucha estabilidad emocional a nosotros, ¿verdad? Vamos a bajar los niveles de estrés, vamos a poder gestionarnos mejor. Luego, tener dormir claro, bien, pero dormir bien, exacto. Dormir bien, sí, demasiado exacto. Importante. El dormir es importantísimo, ¿verdad? Eso es una de las rutinas más importantes que también tenemos que tomar en cuenta, el dormir. Y ese descanso que necesitamos, ¿verdad? Si yo me estoy levantando todos los días y me despierto cansada, ¿verdad? Hay algo que está sucediendo. Necesito que el sueño sea reparador para poder tener energía, ¿verdad? También tener en cuenta el tema de la planificación, ¿verdad? Cómo me estoy planificando, cómo me estoy organizando, cuáles son las cosas. A veces la gente dice es que todo es urgente, pero hay cosas que son urgentes, hay cosas que son importantes, ¿verdad? Entonces, ok, eso es urgente, voy a sacarlo primero y ahí voy. Ese tema de planificación, porque a veces donde vemos mucho queremos abarcar todo, entonces al final no abarcamos nada, ¿verdad? Porque es como esto y empiezo a hacer piquitos de todo y no termino. Entonces, la organización y la planificación son habilidades de nuestras funciones ejecutivas que necesitamos a veces fortalecer, y eso es importante detectar. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Usted puede meter ahí en Google, funciones ejecutivas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Y ahí ver cuáles son las fuertes que tienes y cuáles son las débiles. Eso es parte del autoconocimiento, porque si yo sé que mi parte de planificación está débil, entonces yo necesito entrenarme en esa habilidad, ¿verdad? Esas son otras cosas que nosotros podemos hacer. Luego es guardar nuestro corazón. Yo creo que eso es muy importante. Guardar nuestro corazón
de no caer en estos ambientes de que a veces todo el mundo está hablando mal del jefe, entonces nos envolvemos, ¿verdad? Y tal vez el jefe con nosotros no ha sido así, pero ha sido con las otras personas, ¿verdad? Entonces es cuidar nuestro corazón de no caer y ser influyentes en ese tipo de ambientes, sino más bien de ser luz, de ser esa persona que testifica de Jesús en medio de esas circunstancias, ¿verdad? Que saques por lo menos, hay algo muy lindo que son 7 minutos con Dios, ¿verdad? Y eso empezó por un movimiento misionero y ellos decían, solo necesito 7 minutos con Dios. Y ellos empiezan a ver, y eso fue hace mucho tiempo, cómo esos 7 minutos con Dios empiezan a cambiar la vida de la gente, ¿verdad? Porque es lo primero que hago es levantarme, respiro profundo, leo un versículo y empiezo a orar, ¿verdad? Doy gracias, adoro al Señor, le pongo el día a Dios en las manos. Esos 7 minutos pueden marcar la diferencia en nosotros, de cómo vamos a empezar nuestro día. Mañanas lentas, ¿verdad? Porque si yo me levanto, eso se nota demasiado cuando hay niños. Uno sabe cuando en la casa viven así, porque los chiquitos vienen, ¿verdad? Y que desarmados. Porque en casa todo el mundo se levantó tarde, todo el mundo corre, entonces esos factores, y que a veces pensamos que, ay, no, nada que ver, son demasiado importantes porque eso va a marcar en cómo yo voy a empezar mi día. Entonces, ese tipo de cositas es como irlas tomando en cuenta para poder ir mejorando. Y sobre todo es ver primero mi mundo interno, porque como decía Ale, si yo no me conecto con mi mundo interno, me va a ser muy difícil conectarme con el mundo de la otra persona. Entonces, la empatía, ay, a mí no me interesa, eso no me toca a mí, ¿verdad? O sea, eso le toca. Entonces, ya empiezo yo a actuar con ese tipo de actitudes en donde verdaderamente debo preguntarme qué está pasando en mi corazón y si eso es agradable para el Señor, ¿verdad? Porque recordemos que Colosenses dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenemos que hacer tiene que ser para gloria a Él. No significa que es que yo voy a permitir que la gente me pase por encima, porque no, tengo que tener los límites, pero es importante indagar cómo están estas situaciones en nuestro corazón, porque de ahí parte todo. Si mi corazón no tiene la intención correcta, entonces todo lo demás va a caminar de esa forma. Necesito indagarlo primero para poder decir, eso es lo que necesito mejorar. Señor, ayúdame porque me cuesta, ¿verdad? Y ahí es donde entramos a veces nosotros, ¿verdad? Como estoy teniendo problemas con eso, necesito de un profesional que me ayude porque no puedo establecer límites, me cuesta. O sea, yo quiero y siento, eso pasa, yo quiero y siento un nudo en la garganta y no me deja, es que no me permite hablar y no puedo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones. Me encanta porque va como desde algunas cosas muy prácticas a otras que requieren un poquito más de nosotros. Yo le agregaría también el hacerse exámenes médicos, creo que es importante. Si usted ya está a un nivel de fatiga y tal vez, exacto, tal vez ya usted está durmiendo bien, usted, no sé, digamos como que todo lo que hemos ido diciendo, check, 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 pero aún así hay algo que no está bien. Bueno, hagamos exámenes médicos, a ver qué está pasando. También la mujer después de 38, de los 37 para arriba, todo el tema hormonal, estás entrando en otra etapa. Entonces también ir y revisar el tema hormonal va a ser muy importante para tu salud. Pame, no sé si tenés alguna otra. Bueno, yo lo que pensaba mientras las escuchaba hablar es que también es importante ver qué me ha aportado desde que estoy inmersa en este clima, ¿verdad? Ya hablamos que puede ser trabajo, puede ser en un servicio que estoy brindando, ¿verdad? En el sentido de, ok, cuando entré aquí yo llegaba como peinadita, arregladita, me ponía una ropa bonita. Hoy en día hago un moño y ahí ando toda espelucada, ¿verdad? Y no me importa, ¿verdad? Porque ya dejé de invertir en mí. No quiere decir que, o sea, si usted no se maquilla nunca, ¿verdad? No es su hábito, entonces ahora lo vas a empezar a hacer, sino que me refiero al sentido de que si antes hacías, invertías también en tu cuidado personal y ahora estás viendo que ya no tanto, ¿verdad? Entonces es cómo está impactando el clima. Es porque tal vez yo ya, no, pues que ya no tengo tiempo. Ajá, pero porque antes sí,
¿verdad? Porque si antes existía ese tiempo, ¿verdad? Entonces, sí es como importante el poder como analizar estas aristas, ¿verdad? De cómo está influyendo en mi alrededor y cómo también incluso puedo yo influir en los otros, ¿verdad? Tal vez que yo sea ese factor que lleve algo rico para desayunar, ¿verdad? O que soy ese factor que dice, hey, comamos saludable, no sé, tratemos de traer comida compartida para no comprar tanto afuera, pero no sé, cosas donde yo le estoy sumando a hacer buenos hábitos con los otros, ¿verdad? Eso es importante, cuáles son los hábitos que estoy manteniendo, que decía Nati, y cómo los sostengo en el tiempo, que sean sostenibles en el tiempo. Van a haber días donde va a ser muy fácil, van a haber otros días donde no tanto, van a haber días donde no me voy a involucrar en la conversación que hablan mal de jefe, y van a haber otros días donde me involucré y dije de más porque ese día estaba muy enojada, ¿verdad? Y no me voy a criticar por ese mal día, porque resulta ser que somos humanos y nos puede pasar. ¿Qué vamos a hacer? A tratar de modificar nuestras conductas para que entonces durante los demás días podamos tener una conducta más, que me represente más a mí, porque también cuando nos ponemos en esas posiciones no me representa tanto. La escritura es importante, todos los días trate de escribir cómo se sintió en el trabajo, ¿verdad? Para poder como sacar esa información que está dando ahí vueltas en tu mente y vueltas en tu corazón, que al final entonces te está como envenenando el alma y que al final de cuentas no te está aportando nada positivo, ¿verdad? Entonces, creo que eso serían como las aristas que me gustaría como aportar, y sobre todo buscar apoyo profesional, ¿verdad? Si ya estás sintiendo que te estás sobrepasando, es importante buscar ayuda, ¿verdad? Con un terapeuta y poder decir, mira, me está pasando esto. A veces es importante también analizar si tengo que cambiar de trabajo, ¿verdad? Eso no está mal, ese cambio asusta y puede ser que estés dándote vueltas ahí por mucho tiempo, pero también se pueden crear planes de salida, se pueden crear planes para que entonces sea más tranquilo y sea una transición que te permita ser más vos. Entonces, pues date la oportunidad de poder preguntar y asesorarte con profesionales, incluso financieros también puede ser, que te ayuden a transicionar en esa decisión que tenés ahí. Bueno, espero que esta conversación sea muy enriquecedora para cada uno de ustedes que está escuchando y que está meditando en ese ambiente laboral. Los dejo con Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Entonces, independientemente de cómo esté su ambiente laboral o si usted quiera cambiar de ambiente laboral, recuerde que Dios siempre nos va a ayudar. Él siempre va a estar ahí cuando busquemos, cuando levantemos la mano, cuando vayamos a ese profesional, a ese médico, al pastor, no sé con quién necesites ir, pero Él ha prometido estar con nosotros. Así que denle like a este episodio, suscríbanse al canal de YouTube, mándenlo a cualquier otra persona que usted cree necesita escuchar esta conversación, y muchas gracias por ser parte de esta linda comunidad que sigue creciendo, y nos vemos en un siguiente episodio aquí en Psicología Real.